Joder, pues no sé dónde lo pude pillar, la verdad. Pero bueno, habrá que quitarlo pues, ¿no? ¿Quién no ha pinchado un neumático? ¿Quién? Bueno, este vídeo no lo tenía pensado hacer, pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Yo pinché hace unos días y así que dije, ¿por qué no lo grabo? Y creo que es una cosa interesante y sobre todo útil y que nos puede dar la vida. Así que en la descripción os voy a dejar el kit de reparación de neumáticos, por si a alguien le interesa y le parece útil. El mayor tiempo que vais a utilizar es en saber cómo utilizar las herramientas en cada momento. El proceso en sí de arreglar el neumático es súper sencillo. De hecho, lo hice con un amigo y no tardamos ni 5 minutos. Así que os voy a ahora explicar lo que trae este maletín, por así decirlo, y después veis el proceso. Es súper sencillo. ¡Vamos con ello! Pues este es el kit antipinchazos, ¿vale? Abrimos y, bueno, nos trae una serie de cosas que, bueno, yo todo no lo voy a utilizar, evidentemente, y solo nos vamos a centrar en 5 cosas, que es lo que vamos a utilizar. Que es el alicate, ¿vale? Que es para quitar la punta, el tornillo, lo que se nos haya metido en el neumático. Luego 2, utilizaremos esto para hacer el agujero a la medida de las mechas, que esto no es comida para perros, ¿vale? Esto es lo que va a reparar el neumático, ¿vale? Trae 5 y esto se quita y es una barra, ¿vale? Que se introducirá aquí, en esto de aquí, como cuando enhebras una aguja. La metes por aquí, que ahora lo vais a ver bien en el vídeo, y después lo introducís en el neumático y sacáis y esto pues ya se queda pegado, ¿vale? Y luego lo siguiente que tenéis que hacer es, con la ayuda de un cúter o un cuchillo, quitar la mecha que ha sobrado, ¿vale? Del neumático. Ahora lo vais a ver. Y ya os digo, trae un montón más cosas referentes con las válvulas, en plan, pues bueno, las tapas para las válvulas, si os fallan las válvulas, bueno, tiene aquí más cositas, pero bueno, que estas cosas yo no las voy a utilizar, ¿vale? También trae un medidor de presión, porque, bueno, cuando quitas el cuerpo extraño del neumático pues pierde presión y esto lo que hace es meter ese orificio en la válvula y aquí esto va a empezar a subir y te marcará, bueno, la presión que tiene el neumático. Pero bueno, lo esencial son esas 5 cosas, así que vamos ahora a ver el proceso y ahí vamos. Bueno, en mi caso era un tornillo el que se había clavado en el neumático, ahí lo estamos quitando. Una vez que lo quitamos, evidentemente va a salir aire. Luego utilizaremos la perforadora, ¿vale? Para limar todas las imperfecciones que hay alrededor del pinchazo y dejarlo totalmente redondo. Después cogeremos la mecha y la metemos en el otro utensilio, como se ve ahora en la imagen, y haremos presión. Un consejo que os doy: hacer bastante presión, porque parece que no lo metéis, que hace efecto rebote, pero se acaba introduciendo. Y después simplemente pues tiráis hacia atrás y la mecha se queda dentro. Y después, pues bueno, como ya dije, con un cúter o un cuchillo que tengáis a mano, quitáis lo sobrante. Y el siguiente paso pues será darle aire a la rueda, ya que pues evidentemente perdió aire cuando se quitó el tornillo, clavo o lo que haya tenido el neumático. ¡Y listo! Bueno, como veis, hemos dado un paseo ya con el coche y eso poco a poco pues bueno, se va a ir poniendo a nivel del neumático, ¿vale? Se va a ir desgastando hasta ponerse a la misma superficie que el propio neumático. Bueno, y aquí veis que ya pasados ya unos días se va, pues bueno, quitando un poquito ya hasta ponerse al nivel del neumático. No sé si lo apreciáis con respecto a la vez que grabé nada más repararlo. Así que cada vez se va comiendo esto hasta dejar a la altura del neumático. Y como veis, no ha perdido nada de presión el neumático ni nada. Así que todo perfecto, amigos. Bueno, pues ya veis que reparar un neumático es súper sencillo y sobre todo súper rápido. No lleva nada de tiempo y creo que es una herramienta que todos deberíamos tener en el garaje o bien en el maletero del coche si te vas de vacaciones o de fin de semana por ahí, tipo a la montaña, y no tengas a nadie ni nada que te pueda echar una mano. Al igual que la gente tiene un paraguas en el maletero en pleno verano y le preguntas ¿por qué llevas un paraguas? Y te dice pues nunca se sabe, pues esto es lo mismo, nunca se sabe dónde puedes pinchar. Pinchar me refiero al neumático. Así que si te ha molado este tipo de vídeos, deja un buen me gusta. Si eres nuevo, pues deberías suscribirte y sobre todo darle a la campanita, porque no subo vídeos cuando quiero, sino cuando puedo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao a tutti! Dios, tío. ¿Por qué no me saldrán las cosas a la primera, tío?